Como hemos estado viendo los domingos el libro de Mateo, en esta mañana vamos a continuar con las bienaventuranzas. Hay que recordar que a partir del día domingo pasado hemos estado viendo el Sermón del Monte. Hoy nos toca seguir con las bienaventuranzas. Son enseñanzas que nos guían a conocer y a practicar las cualidades que tú y yo como creyentes debemos de tener, debemos de reconocer y debemos de practicar. Por eso es bien importante estudiar estas bienaventuranzas, porque a través de ellas podemos encontrar cuál es el carácter del creyente en su vida espiritual, en la sociedad y también en su crecimiento espiritual. El domingo pasado vimos a 3 bienaventuranzas de 9, vimos los pobres en espíritu, que ellos es el reino de los cielos, los que reconocen que necesitan de Cristo para poder acercarse a Dios. Vimos los que lloran, los que reciben consolación, cuando en nosotros está presente todos los días de nuestras vidas, que somos personas imperfectas y que necesitamos que Cristo sea nuestro consuelo. Vimos también los mansos, que esas personas humildes, aquellas personas sencillas, que reciben la palabra de Dios con humildad, recibirán la tierra por heredad. Y hoy en esta mañana vamos a ver 4 bienaventuranzas más. Todavía nos van a faltar otras 2, pero hoy en esta mañana vamos a abarcar 4. Te recuerdo, hermano, bienaventurado es la persona que goza de una felicidad plena concedida por Dios. Nadie más puede dar esa felicidad. No la puede dar alguna cosa material, no la puede dar alguna persona, el dinero. No, solamente Dios nos puede dar esa felicidad completa que tú y yo necesitamos para poder vivir en esta vida con gozo, con alegría, con paz, con tranquilidad. Solamente la encontramos en Dios. Vamos ahora a continuar con el versículo 6 y vamos a ver qué nos dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, Jesucristo le dice a sus discípulos: hey, bienaventurado, bendecido, feliz es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Nosotros como creyentes, nosotros como discípulos de Jesucristo, necesitamos tener ese deseo, esa voluntad para poder llevar una vida íntegra, una vida recta, una vida de justicia. Nosotros tenemos que practicarla. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde hay desigualdad. Hasta hay una frase bien conocida por todos los mexicanos y a lo mejor es bien conocida por los demás países: el que no tranza, no avanza. Y muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad. Muchas veces la sociedad nos ha compartido esa mentalidad. Muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles y a través de la injusticia, a través de las cosas incorrectas, a través de las desigualdades, muchas veces tomamos oportunidad para poder avanzar. Y los principios de justicia que deben de haber en la sociedad, pero con mayor énfasis en nosotros, esos principios de justicia que debe de haber en nosotros, se van corrompiendo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que como creyentes, como discípulos de Jesucristo, debemos de seguir una vida de justicia. ¿Sí? Hay que practicar la justicia, pero para practicar la justicia es necesario conocerla. Fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate lo que el profeta Miqueas le dice al pueblo: oye, lo que pide de ti Dios no es que traigas muchos sacrificios, hagas muchos sacrificios. No pide muchos corderos, no. Lo que pide es que tú tengas esa voluntad, ese deseo, esa acción de hacer justicia,
de amar misericordia y de humillarte ante tu Dios. Pero en este rato vamos a tocar hacer justicia. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y tú y yo lo encontramos en las enseñanzas de Jesucristo. Tú y yo lo encontramos en esta bienaventuranza, cuando nos dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, como creyentes, nuestra mentalidad debe de basarse en lo que nos dice las Escrituras. Nosotros como creyentes, nuestra voluntad debe de ser el reflejo de lo que las enseñanzas de Jesucristo nos dicen. Tú y yo debemos de practicar la justicia. No importa si la sociedad practica o no la justicia. No importa si el mundo hace caso o no hace caso a la palabra de Dios. No importa si en el mundo cada vez hay más injusticia y hay más desigualdad. Nosotros como discípulos de Jesucristo debemos de practicar la justicia. Debe de estar siempre presente en nuestras vidas. Y tal vez tú me puedes decir, bueno, ¿y qué es justicia? Justicia es conocer, practicar e impartir los principios morales que se nos enseñan a través de las Escrituras. Eso es hacer la justicia. Cuando tú y yo la practicamos, cuando tú y yo estudiamos la Escritura, cuando tú y yo lo hacemos y somos hacedores de la palabra de Dios, estamos teniendo esa sed y hambre de justicia y la estamos practicando. Segunda parte de este versículo, porque ellos serán saciados. Vamos a Jeremías capítulo 23, 5 y nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí el profeta Jeremías está hablando de Jesucristo, pero no en su primer venida. Hay que recordar que Jesucristo en su primer venida se nos describe como el Cordero inmolado, como aquel que vino a guiarnos al Padre, a darnos esa oportunidad de poder acercarnos a Dios por medio de Él y conseguir la salvación. Pero nosotros como creyentes estamos esperando su segunda venida. Y en su segunda venida, los que estamos viendo Apocalipsis los miércoles, podemos ver que Jesucristo en su segunda venida ya no va a venir como el Cordero inmolado, sino ahora va a venir como el león de la tribu de Judá a impartir justicia y equidad. Fíjate lo que nos dice igual en Jeremías, más adelante, capítulo 33, versículo 15. Y en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué Jesucristo en la segunda parte de esta bienaventuranza dice que ellos serán saciados? ¿Por qué nos dice que ellos serán saciados de justicia? Porque cuando Jesucristo venga por segunda vez y reine por aquel periodo que conocemos de el milenio, tú y yo vamos a gobernar juntamente con Él. Y su reino, su gobierno será justo, será de equidad, completamente diferente a como vivimos en este mundo, completamente diferente a como los países viven en este mundo. Cuando Jesucristo reine, su reinado será perfecto. Y entonces, hasta ese tiempo, Él nos va a saciar, Él nos va a dar esa justicia que tanto queremos nosotros. Vamos al versículo 7 de Mateo, con la siguiente bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Es decir, la persona feliz, la persona llena, completa en Dios, es aquella persona que tiene la capacidad de sentir compasión por los que están pasando por momentos difíciles, por los que están pasando por momentos de necesidad, y tienen ese anhelo, esa compasión de poder brindarles apoyo, de poder ayudarles. Nosotros, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser personas misericordiosas, personas con compasión, personas que tengan ese sentimiento de poder ayudar a las personas al ver su necesidad, al ver su aflicción. ¿Por qué? Miqueas capítulo 6 versículo 8, ya lo tocamos
unos momentos atrás, pero nos dice una vez más: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es parte de lo que Dios nos pide. Dios nos pide que hagamos justicia, pero también Dios nos pide que tengamos misericordia. Entonces, como creyentes, tú y yo debemos de estar practicándola. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 15. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En estos versículos que leímos, Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice: hey, Dios tuvo misericordia de nuestra condición, de nuestra situación espiritual. Pues aquí se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros estábamos bajo la autoridad del espíritu de desobediencia, pero Él tuvo misericordia de nosotros y por su gran amor con que nos amó, nos dio libertad y nos dio vida de entre la muerte espiritual que tú y yo nos encontrábamos. Pero fíjate qué interesante, también en estos versículos podemos encontrar que necesitamos de amor para poder practicar la misericordia. Sin amor no podemos practicar una verdadera misericordia. Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, por eso nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ves? Dentro de su amor, que se nos está hablando en Juan, hay compasión, hay misericordia. Por eso Dios envió a su Hijo por una humanidad perdida, por personas imperfectas como tú y como yo, por personas que no valía la pena. Él envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por amor, por misericordia, por compasión, y gracias a ese sentimiento de Dios, tú y yo somos salvos. Por eso, como discípulos de Jesucristo, como creyentes y conocedores de la palabra de Dios, tú y yo debemos de practicar la misericordia. Ayudar en este momento difícil, pero no solamente en este momento difícil, sino siempre, a lo largo de nuestras vidas, ser misericordiosos. ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Si nosotros tenemos algo que alguna persona necesita, hay que dársela. Dios se va a encargar de que Él supla nuestras necesidades, pero también a través de la oración, a través de hablando palabras buenas, palabras que encontramos en la Biblia, palabras que den ánimo a los hermanos y a las demás personas. Somos misericordiosos. Entonces yo te invito en esta mañana que tengas esa parte que estamos viendo en esta bienaventuranza, que seamos misericordiosos, que demos palabra de ánimo, que demos palabra de aliento a las personas que están cerca de nosotros. Y si podemos apoyarlos de una manera física, también lo hagamos. Es parte de nuestro trabajo y es parte del carácter como creyentes que debe de estar en nuestras vidas. Segunda parte de este versículo: porque ellos alcanzarán misericordia. Y en esta parte no se está refiriendo a la salvación, porque acuérdate que estas bienaventuranzas son para los creyentes, son para los discípulos, son para aquellos que ya han reconocido y que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿a qué se refiere en esta segunda parte del versículo cuando nos dice: porque ellos alcanzarán misericordia? Mira, tú y yo
vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de enfermedades, vamos a pasar por dolor, vamos a pasar por tristeza, porque no estamos exentos de este mundo y de las necesidades que en este mundo existen. Tú y yo somos como las demás personas. Vamos a tener muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, pero cuando tú y yo necesitemos de ayuda, cuando tú y yo necesitemos de compasión, la vamos a encontrar en Cristo. Cristo nos va a ayudar a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que tú y yo encontremos esa compasión y esa misericordia que proviene de Dios. Eso es lo mejor que tú y yo podemos esperar. Y eso es lo mejor que tú y yo como creyentes podemos recibir. La misericordia, la ayuda, el favor de Dios en nuestras vidas. A esa parte se refiere cuando nos dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos al versículo 8, vamos con nuestra tercera bienaventuranza en esta mañana. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Y en este versículo, la palabra limpio viene del griego cátaros, que si la traducimos al español quiere decir puro. Entonces, bienaventurados los de corazón puro. ¿Sabes? Salmos capítulo 24, versículos 3 al 6, nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Fíjate, en este salmo se nos dice, hey, ¿quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién podrá ver a Dios? ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? Y nos dice aquellos que no han jurado con engaño, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado sus cosas a cosas vanas. Nosotros tenemos la oportunidad de poder acercarnos ante la presencia de Dios. Nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Fíjate que es bien importante reconocer esto que debe de estar presentes en nuestras vidas. Mateo capítulo 15, versículo 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, debemos de reconocer que por naturaleza nuestro corazón no es puro. Por naturaleza nuestro corazón es un corazón imperfecto, un corazón lleno de pecado, un corazón que maquina malos pensamientos, y dentro de esos malos pensamientos están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las mentiras. Eso está en nuestro corazón. No podemos acercarnos a Dios teniendo esta naturaleza, porque en el interior de nosotros nos estamos contaminando por causa de nuestro corazón, por causa de nuestra naturaleza de pecado. Necesitamos de Cristo para ser purificados. Necesitamos que Cristo haga un cambio en nuestras vidas, que Cristo cambie nuestro corazón, que Cristo renueve nuestro espíritu, que Cristo transforme cada parte de nosotros. Fíjate lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A través de Cristo, a través de ese sacrificio en aquella cruz, tú y yo encontramos la purificación para nuestras vidas, la purificación para nuestro corazón, la purificación para nuestro ser. Entonces necesitamos de Cristo para ser purificados. Necesitamos de Cristo para tener un corazón puro. Y en estos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar que Pablo le dice a Tito, oye, hay que renunciar a la impiedad
y a los deseos mundanos. Todo aquello que contamina nuestra vida y que no está en el exterior, sino que está en el interior. Todos aquellos deseos de pecado que nos nace, debemos de renunciar a ellos. Nos dice también que hay que llevar una vida sobria, justa y piadosa. Y si nosotros ejercemos esta vida de estar en una vida justa y de piedad, así ejercemos un corazón puro. Así tú y yo tenemos un corazón puro, como se nos dice en este versículo de Mateo: bienaventurado, bendecidos, alegres, los limpios de corazón, los puros de corazón. Y al ejercer esto, llevamos una vida agradable a Dios. Llevamos una vida en santidad. Eso es lo que también hace referencia en esta bienaventuranza, que tú y yo, a través de una vida sobria, justa y piadosa, llevamos una vida en santidad. Y fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como creyentes, a través de Cristo, tú y yo tenemos una vida santa, y es gracias a Él que algún día vamos a ver a Dios. Entonces, en estas bienaventuranzas que estamos viendo, podemos ver que en cada bienaventuranza necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder ejercer esa condición como creyentes que tú y yo debemos de estar testificando a las personas, testificando en mi familia, testificando con mis amigos, testificando con aquellas personas que yo conozco, testificando con aquellas personas que van a ser salvas a través de mi vida. Porque Dios nos usa para poder alcanzar a personas, y la mejor herramienta para que tú y yo podamos evangelizar es con nuestro testimonio. Entonces, estas bienaventuranzas nos motivan como creyentes a seguir adelante y a guardarnos y a dar un testimonio correcto ante la sociedad, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? Porque ellos verán a Dios. Entonces, si llevamos una vida santa, con corazón puro, algún día vamos a ver a Dios. Te recuerdo lo que dice Hebreos: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se necesita llevar una vida en santidad para ver al Señor. Vamos con la última bienaventuranza en esta mañana, y vamos al versículo 9. Y nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La primera parte de este versículo nos dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Sabes? Hay que entender y hay que conocer que Dios es un Dios de paz. Y vamos a ver 3 versículos. Romanos capítulo 16, versículo 20, y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo que vamos a hacer énfasis en este versículo es el Dios de paz. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos 2 versículos que vimos en Romanos y en Primera de Tesalonicenses, Pablo le dice a las iglesias: hey, Dios de paz. Pero fíjate lo que nos dice en Hebreos también. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz. En estos 3 versículos que hemos estado viendo, podemos tener certeza de que Dios es un Dios de paz. Entonces, nosotros como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, como conocedores de la palabra de Dios, como personas que reconocemos la existencia de Dios, necesitamos ser personas pacificadoras, personas que traigan paz,
Fíjate lo que nos dice con respecto al pacificador, que es aquel que en medio del conflicto apacigua y tranquiliza a las personas y por ende la circunstancia. En nosotros debe de haber esta característica, debe de estar presente esta cualidad como creyentes, que en medio de los problemas, que en medio del conflicto, que en medio de la ira, nosotros tengamos esa capacidad, nosotros tengamos esa voluntad para traer paz, así como Dios ha traído paz a nuestras vidas. ¿Sí? Ese control nosotros lo vamos a lograr a través de la relación con el Espíritu Santo, porque acuérdate, Cristo ya está en nosotros y Él nos ha dado a su Santo Espíritu para guiarnos a lo largo de nuestras vidas. ¿Y por qué te digo que esta comunión, esta actividad, esta cualidad la podemos lograr a través de la comunión del Espíritu Santo? Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Esto es el fruto del Espíritu reflejada en nuestras vidas. Amor, gozo, pero fíjate cuál es la tercera, paz. Para poder ser personas pacificadoras necesitamos tener paz. Esa paz nos la da el Espíritu Santo porque es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer nosotros como creyentes? Estar trabajando y ejerciendo esa paz para poder tenerla y que crezca y que siga abundando y poder que esté presente en nuestras vidas. Eso es la paz. Por eso es bien importante que tú y yo tengamos una relación con el Espíritu Santo en comunión para que podamos reflejar ese fruto. Y dentro de ese fruto hay muchas cualidades más, como el amor, como el gozo, como la paciencia, como la bondad, como la fe. Y eso se logra a través del fruto del Espíritu, reflejándose en nuestras vidas. Versículo, la segunda parte de este versículo, ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios de paz, y ya lo hemos visto en estos versículos, entonces nosotros tenemos que ser personas que puedan transmitir la paz. Si Dios es un Dios de paz, yo como su hijo también debo de transmitir paz. Si Dios es conocido como un Dios de paz, un Dios que trae tranquilidad, un Dios que trae paciencia, tú y yo debemos de tener esa cualidad en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana hemos visto 4 bienaventuranzas y yo te invito que en esta mañana las practiques dando frutos y así estamos trabajando y así estamos creciendo espiritualmente. Entonces yo espero que estas 4 bienaventuranzas que hoy hemos visto en esta mañana sean de provecho, las practiquemos y Dios se pueda glorificar a través de nuestras vidas. Y antes de terminar esta enseñanza, quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 15. ¿Sabes? Lo que hemos estado viendo, las 7 bienaventuranzas que llevamos ya, tú y yo las debemos de practicar porque a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de hacerlas. Y hoy que es un día bien importante que debemos de recordar y que hay que hacer memoria, no solamente hoy, todos los días, es la resurrección de Jesucristo. Y quiero compartirte algo bien rápido con respecto a la resurrección de Jesucristo. Y quiero que tú y yo nos motivemos a seguir adelante, porque es bien importante tener siempre, todos los días de nuestras vidas, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Fíjate lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 16. Pablo, hablando a la iglesia en Corintios, les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, ni en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, oye, ¿por qué dentro de las enseñanzas empiezan a creer aquellas personas que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si nosotros creemos que los muertos no van a resucitar algún día, entonces Cristo no resucitó y vana
es nuestra fe y nuestra predicación. Y todo lo que les compartimos no tiene sentido porque Cristo no resucitó. Pero yo en esta mañana quiero invitarte, hermano, a que nuestra fe se afirme, a que nuestro espíritu se goce, porque nosotros tenemos 100% la certeza, nosotros tenemos 100% la seguridad que Jesucristo resucitó al tercer día, para gloria y honra de Dios Padre. Y porque sabemos que Jesucristo resucitó, todo lo que encontramos en la Biblia, todo lo que encontramos con respecto a sus enseñanzas, con respecto a sus doctrinas, podemos estar seguros y confiados que es verdad. Y si es verdad, nuestra fe está en el lugar correcto. Nuestra esperanza está en la persona correcta. Entonces yo en esta mañana quiero motivarte a que tú y yo sigamos adelante, recordando que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero que también Jesucristo resucitó para gloria y honra de Dios Padre. Y fíjate lo que Pablo habla más adelante en estos versículos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es verdadero. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es real. Él va a venir y vino y resucitó y vendrá algún día para gloria y honra del Padre, y para que todas sus enseñanzas se cumplan en la vida del creyente. ¿Qué más nos dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le dice a los hermanos, estén firmes y constantes. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú y yo sigamos firmes y constantes en nuestra fe y en nuestra creencia en Jesucristo. Acuérdate también lo que dice Pedro, hermanos, estar firmes en su elección y vocación con respecto a Jesucristo. Entonces nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hermanas, sigamos adelante, porque aún nos queda un camino por delante y tenemos que glorificar y honrar a Dios, honrar a Jesucristo a través de nuestras vidas. Pues acuérdate, Él murió por nosotros en aquella cruz. Todo el dolor, toda nuestra enfermedad, todo nuestro pecado fue llevado en aquella cruz. Pero mucho mejor, Él resucitó para gloria y honra de Dios. Y gracias a esa acción, tú y yo tenemos la certeza de que estamos en el camino correcto, de que estamos en las enseñanzas correctas. Entonces, en esta mañana te invito una vez más, hermano, sigamos adelante para gloria y honra de Dios, recordando con alegría, con gozo, con felicidad que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vamos a orar por esta enseñanza en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos capacite, que lo que hemos aprendido en esta mañana con respecto a las bienaventuranzas estén en nosotros y podamos practicarlas. Y después quédate un rato más, vamos a cantar un último canto de alabanza para gloria y honra de Dios. Y quiero que allá donde estás lo cantes con todo tu corazón, lo cantes con todo tu ser, porque nosotros nos gloriamos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida es totalmente diferente, nuestra vida se acerca una vez más a la comunión con Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también recordamos que Él resucitó de entre los muertos. Padre, que estas bienaventuranzas que Jesucristo nos enseñó, podamos ponerlas en práctica, Señor. Ahora que ya las conocemos, ahora que sabemos que como creyentes, que como seguidores, que como discípulos de Jesucristo, están en nosotros y que debemos de practicarla, queremos ponernos en acción, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de majestad, Señor. Queremos decirte que te amamos, que te anhelamos, que te deseamos para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias por este día, gracias
gracias por habernos salvado, por habernos dado, Señor, la salvación. Gracias, Padre, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y no te vayas.